Faltan 20 minutos para que sean las 8 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Y como le decíamos, ya tenemos a nuestros invitados en el estudio para la mesa de análisis del primer informe de Alfonso Durazo Montaño. Está con nosotros Ruth Yamina Vaz, ella es contadora pública certificada en fiscal y presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Sonora. Bienvenida. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias, Rosalba. Con mucho gusto, aquí estamos. Además está con nosotros Jorge Aguirre Robles, empresario en el sector de la construcción y presidente de la CEMIC Sonora. Muy buenos días y bienvenido. También, buenos días, Tadeo, muchas gracias. bienvenido. Buenos días, Rosalba. También gracias a Marco Antonio Córdoba, economista por la Universidad de Sonora y también es columnista de nuestro nuevo portal de Telemax. Gracias. Buen día, Rosalba. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Buenos días, bienvenido, economista. Y más adelante se integrará a esta mesa Mario Alberto Campa Molina. Él es maestro en Administración Pública y actualmente es profesor de asignatura en el Departamento de Economía del ITEMS, Campus Sonora Norte. Campus Sonora Norte se especializa en política pública y análisis. Y bueno, vamos a estar comentando sobre lo que es el informe del gobernador Alfonso Durazo, los temas de economía, infraestructura, programas sociales y seguridad pública. Y vamos a comenzar, si les parece, sobre este tema de economía para que nos comenten cómo vieron el informe, qué temas podemos abordar, destacar. ¿Me gusta, Marco Antonio, por favor? Claro que sí, con gusto, ¿no? Bien, en términos económicos se destaca, ¿no?, que hay crecimiento económico, a pesar, ¿no?, de que a inicios de año se esperaba que la economía sonorense tuviera un menor crecimiento. Sin embargo, los resultados que se han tenido, por ejemplo, ¿no?, el indicador más reciente que tiene INEGI, el ITAI, destaca un crecimiento de 5.6% al primer trimestre del año. Sin embargo, hay indicadores adelantados, por ejemplo, el índice de la actividad industrial, que nos dice que al mes de junio hubo un crecimiento del 6.5% en el sector industrial de Sonora, ¿no? Lo cual representa un dinamismo sólido. Destacando la industria manufacturera con un crecimiento del más del 14%. También hay crecimiento en el sector servicio. Si analizamos, por ejemplo, las ventas al menudeo, al dato más reciente, al mes de julio, hay un crecimiento del 5.6%. Si vemos los datos de empleo, hay un crecimiento del 3.1% al mes de septiembre con respecto al mes de septiembre del año pasado. El gobernador señalaba, ¿no?, que hay una generación de 33,000 empleos acumulado de enero al mes de septiembre. Sí, el dato es totalmente cierto, pero aquí se sugiere analizar el empleo de manera anualizada de septiembre a septiembre y aquí vemos que se han generado más de 19,000 empleos, 19,641 empleos. ¿Sí? Entonces vemos que hay crecimiento de empleo, ¿no? Entonces los principales indicadores económicos nos sugieren pues que hay crecimiento económico a pesar de que a nivel mundial hay un proceso de desaceleración económica. También lo estamos viviendo a nivel nacional. ¿Sí? A nivel nacional vemos un menor crecimiento económico, sin embargo Sonora está por encima del crecimiento del promedio nacional. Claro, también destacan las exportaciones, ¿no? El dato más reciente al mes de junio destaca un crecimiento muy notable de las exportaciones del 16% con respecto al año pasado. Sin lugar a dudas es el principal motor que está impulsando el crecimiento de la economía sonorense. Así es, y bueno, en el caso del Colegio de Contadores, ¿cómo ve el informe, este tema de economía, de infraestructura también, Ruth? Muy positivo, muy positivo. Me pareció formidable que a pesar de que estamos en una etapa de pospandemia, el crecimiento, como dice aquí el maestro, de 33,000 empleos, a pesar de que no es el conteo del año, a la fecha, pues es formidable. También creo yo que ayudará el anuncio que hizo de apoyo de 300 millones a la pobreza extrema. Yo creo que eso al menos, si no genera un boom en la economía, ayuda a que esos 300 millones se vayan directamente al apoyo a la gente más vulnerable
y se va directamente al gasto de las personas, entonces eso ayuda a la economía también. Claro. Y desde la Cámara de la Construcción, ¿cuál es la perspectiva de la economía en este año? ¿Cuál es el balance? Vemos muy positivo las primeras acciones o el primer corte de caja que se podría decir al primer año de gobierno del gobernador Alfonso. Sin lugar a duda, pues la industria de la construcción viene de 2 años sumamente complicados, los más complicados desde que se tienen datos históricos registrados. Hubo un decrecimiento de más del 26% nacional y en el estado del 22% acumulado. Entonces, estas acciones que empezamos a ver, como el arranque de las inversiones en el puerto de Guaymas, la carretera de Guaymas a Chihuahua, el parque fotovoltaico, que yo creo que es la inversión pública más grande que se ha hecho en la historia de Sonora. Si sumamos ahorita lo que ya está asignado, que son una primera etapa de 120 millones de dólares más una segunda etapa de 800 millones de dólares, estamos hablando como una sola obra de más de aproximadamente 20,000 millones de pesos, que casi está a la par de toda la inversión que se hizo desde Estación Don hasta Nogales aproximadamente en 6, 8 años, ¿no? Y aún a eso falta de colocar 600 millones de dólares en Puerto Peñasco, lo que vendría siendo el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica y el séptimo más grande del mundo. Y aparte de la construcción, de la inversión, de la derrama económica que dejará en la región, algo muy importante es que el 46% de la propiedad de ese parque va a ser del gobierno de Sonora y será para apoyo social en los hogares. Me imagino yo con el tema de la tarifa 1F que se maneja en cada verano y pues es un doble impacto, ¿no? También vemos pues cómo la minería, por ejemplo, ha detonado en el estado. Vemos a un gobernador preocupado por el sector y que ha estado visitando las mineras grandes en nuestro estado, que eso es una muy buena señal para el sector. Y todo el tema del nearshoring, que yo creo que ha dado ese acompañamiento aprovechando la situación global en donde pues Estados Unidos está buscando tener a su proveeduría en su patio, como dicen, ¿no? Que es México, y creo que ahí Sonora tendrá que jugar un papel estelar, atrayendo las inversiones, siguiendo atrayendo las inversiones a nuestro estado. Claro. Y que no se vayan a otros Creo estados. que en este año hemos escuchado bastante el tema de inversión, Sí. inversión aquí y allá en diferentes municipios. Ahorita vamos a entrar más específicamente a las inversiones en infraestructura que se han hecho en diferentes lugares del estado. Antes me gustaría platicar cuál es su perspectiva acerca de las finanzas del estado como tal, las deudas que se han subsanado hasta este momento, economista. Sí, bien, mira, en relación a la posición financiera del gobierno, bueno, de las finanzas públicas del gobierno estatal, han mejorado, ¿no? Si analizamos, bueno, aquí la información más reciente que está publicada en el portal, que es al primer trimestre, por ejemplo, ¿no? Pasivos circulantes, ¿no? De que es pasivos de corto plazo. Al primer trimestre del año pasado había 6,133 millones de pesos y este año hay 4,899 millones de pesos. Es decir, disminuyó pues en aproximadamente más de 1,000 millones las obligaciones de corto plazo, ¿sí? Por parte del gobierno del estado. Ahora, si vemos los activos de corto plazo, pues vemos que aquí se incrementaron el año pasado, ¿sí? Los recursos, ¿no? Que se tienen en el corto plazo. El año pasado, en el primer trimestre, se tenían 2,875 millones y ahora se tienen 6,369 millones de pesos, se tenían en el primer trimestre. De estos 6,369 millones, 4,304 millones estaban en efectivos o su equivalente, ¿no? Eso nos habla de que por lo menos en el primer trimestre del año se tenía liquidez, ¿sí? La tesorería del Estado tenía liquidez. Si vemos la parte del manejo de la deuda,
También han mejorado aquí los indicadores. Al cierre del año se tenía un monto de la deuda de 24.360 millones. Y ahora para el primer trimestre, que es el dato más reciente que se tiene publicado, el monto total de la deuda es de 23.668 millones de pesos, es decir, hay una disminución, ¿sí? Ahora, si lo comparamos con diciembre del 2020, pues también hay una disminución, es decir, está disminuyendo la deuda, ¿no? La deuda con la banca comercial que tiene el gobierno del Estado. Entonces, en ese sentido, la posición financiera, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, está mejorando, ¿no? Entonces, esperaría que la calificación de la deuda que tienen algunas calificadoras, que en este momento es una perspectiva estable, pues tienda a mejorar, ¿no? ¿Qué quedaría entonces pendiente? ¿Qué nos falta? ¿Y qué nos faltó este año? ¿Y en qué tendríamos que avanzar en los próximos? Bueno, es que el proyecto del gobernador del que habló ayer es muy amplio. Y en el tema de economía En específica. el tema de economía específico, el crecimiento del sector de la construcción. Es necesario el apoyo a las, igual como lo mencioné ahorita, a las familias vulnerables, que se les otorguen apoyos para la construcción de viviendas. Eso es importantísimo. Yo pienso en, no porque esté aquí presente el presidente, pero yo pienso que siempre me he encaminado mucho en la materia de la construcción, porque me encanta, me parece a mí que es un boom para todos, porque hace crecer los empleos. Teniendo casa, la gente vive más segura y trabaja mejor. Así es. Entonces, siento yo que eso es uno de los grandes caminos que tenemos, que tiene que empezar a recorrer el gobierno. Está ahorita en cuanto a finanzas, pues se empezó a revisar las cuentas anteriores hay algunas auditorías. Yo pienso que en eso pues sí tendría que encaminar, porque es muy necesario revisar, pero más que nada el apoyo para adelante. Me encantó mucho que habló mucho de la materia de construcción. En ese sentido, por ejemplo, para que haya estas bases, ¿no?, que Sí, comentan. también el crecimiento en cuanto a que se van a construir hospitales en Navojoa, en Guaymas. Híjole, no recuerdo ahorita, creo que en Agua Prieta. No recuerdo bien el tercero, pero que haya construcción de hospitales nuevos en el estado habla muy bien de su gobierno. Precisamente, Jorge, con todo este análisis económico, los temas sociales, también el rubro de seguridad, de agua, cuando se tienen todos estos elementos, el tema de las inversiones, ¿cómo avanza, ¿no? ¿Cómo ya les permite a ustedes actuar, ¿no? En este caso, en el gobierno de Alfonso Durazo. Es correcto, permite dar un acompañamiento y empujar, ¿no? Si hay factibilidades de agua, pues es posible llevar a cabo inversiones de vivienda, de industria, de comercio. Sin lugar a dudas, pues la construcción es la mejor apuesta para la reactivación económica, y desde la CEMIC Sonora lo que estamos buscando es estar empujando estos proyectos, y obviamente que sean hechos por constructoras sonorenses. ¿Por qué? Porque al momento de ser construido por constructoras locales, la derrama económica es 100% que se queda en el Estado, ¿no? No sale el dinero del Estado, y pues permea hacia muchos grandes sectores que van transversal a la construcción, ¿no? Permite reactivar mucho de ellos. Algo que yo veo que ha manejado muy responsable el gobernador son las finanzas, y él lo ha dicho, ¿no? Va a ser necesario tener que contratar una deuda a corto plazo que se va a pagar dentro de su mismo gobierno para poder empujar todas estas grandes obras de infraestructura que ha estado anunciando, ¿no? Viene, por ejemplo,
pues las vialidades integrales. Vemos a un gobernador muy preocupado por los temas del agua, con soluciones a mediano y largo plazo, que creo que eso, el hecho de no solo estar viendo a 6 años, sino que se empiecen a generar políticas que den soluciones a mediano y largo y que a lo mejor ya deje una ruta de inversión y que se empiecen, es algo fundamental para que no se esté cambiando esa planeación, ¿no? Y alianzas con grandes empresas que pues también están invirtiendo al tema del agua y mejorar todos estos rubros en algunas comunidades muy importantes. Ahorita nos mencionaba que parte de estos temas pendientes con los que hay que empujar más sería en la construcción. Usted como presidente de esta Cámara, ¿cree que hace falta más trabajo en el tema de la construcción, más empuje, o en alguno de estos rubros entonces que mencionábamos que son necesarios para poder avanzar en la economía? Sí, estamos viendo que se están empezando a activar las gestiones. Pues obviamente, desgraciadamente, el gobierno muchas veces no avanza al mismo ritmo de la IPE, es un poco más lento, la burocracia cada vez es más engorrosa. Así es. Y debemos de, también desde la iniciativa privada, empujar a que se lleven a cabo estos proyectos, porque pues la federación es donde principalmente salen los recursos, ¿no? Los municipios muchas veces están rebasados, el propio estado. Sí. Entonces, todas estas gestiones creo que han sido muy buenas, y en un año haber tenido estas 2 grandes inversiones que ya empiecen a avanzar y empezamos a ver una luz blanca en las próximas inversiones que estamos seguros vamos a poder participar. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, si les parece, vamos a hacer una identificación y regresamos para seguir haciendo comentarios, y se integra también nuestro otro invitado panelista, Mario Campa. Vamos a regresar, estamos platicando y analizando el primer informe de gobierno del mandatario estatal, Alfonso Durazo. Volvemos. Regresamos a Noticias Telemax, estamos en mesa de análisis sobre el primer informe del gobernador Alfonso Durazo. Ya se integra con nosotros Mario Campa, politólogo. Estamos también platicando con Ruth Yamina Vaz, presidenta del Colegio de Contadores, Jorge Aguirre, presidente de la CEMIC Sonora, y Marco Antonio Córdoba, economista y editorialista de Noticias Telemax. Muy buenos días a todas y todos. Mario Campa, muy buenos días, para que nos des tu punto de vista sobre el informe del gobernador Alfonso Durazo. ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Bueno, es un primer informe que destaca varios de los avances que registra la Administración Pública Estatal en este primer año. Yo resaltaría, por supuesto, los datos económicos, donde Sonora registra el crecimiento económico más alto en la frontera norte. En seguridad, pues hay avances en la disminución del homicidio doloso, 6% en lo que va del primer año de administración con respecto al año anterior, 12% si tomamos los primeros 8 meses del año con respecto a los 8 del anterior, caída de 40% en el feminicidio. Entonces, efectivamente, hay mucho por hacer todavía en materia de seguridad, pero se registran algunos avances, se rompen algunas tendencias también de violencia ascendente en los últimos años, y eso yo resaltaría como que ya empieza a dar, incluso a un año de haber comenzado la administración, algunos resultados, donde también, por supuesto, hay inauguración de obras importantes. Los principales problemas estructurales del Estado, ¿cómo ven hasta ahorita el resultado en este primer informe para su desenlace y lo que viene? Bien, dentro de los problemas estructurales que tiene, ¿no? La economía a nivel nacional y estatal es la infraestructura, ¿no? Uno de ellos es la infraestructura, y en ese sentido, bueno, se menciona, ¿no? Ya el gobernador señaló ahí que hay una serie de inversiones, ya se iniciaron algunas, dio el banderazo aquí de la carretera Chihuahua-Guaymas, también ahí se llama, ¿no? Ahí el tren, el cambio de la vía de tren ahí en La planta Nogales. solar. Ajá, la planta ahí de Puerto Peñasco, la ampliación del puerto de Guaymas, el aeropuerto de Ciudad Obregón. Si estos proyectos de inversión se logran materializar, ¿sí? en el mediano plazo, sin lugar a dudas, ¿no? estaría contribuyendo al desarrollo económico y social de la entidad, ¿no? En el largo plazo, ¿no? Sin lugar a dudas, esto impulsaría la economía sonorense en el largo plazo, porque estos proyectos de inversión no son de la noche a la mañana, esto lleva tiempo, ¿no? Se habla de un monto de inversión, por ejemplo, para el próximo año, revisando el programa económico federal para el 2023,
salvo que haya cambios, revisando aproximadamente los montos destinados para inversión pública, eran más de 20,000 millones de pesos. Si eso se logra materializar el próximo año, sin lugar a dudas, estaría impulsando la actividad de la industria de la construcción, la economía en su conjunto y el desarrollo de la infraestructura para el impulso de la economía en el mediano y largo plazo. En el tema fiscal, contadora, ¿cómo ve la situación de Sonora y la relación que pueda tener con el gobierno federal, toda vez de que algunos estímulos, algunas situaciones se bajan o se canalizan con el gobierno federal y el gobierno estatal? Yo pienso que en cuanto a este año que no se publicó reforma en lo fiscal, que aún sí hubo cambios, pequeños cambios se puede decir, pero que al aplicarse ya impactan. Siento que pudiera irnos bien en cuanto a la relación Estado, Estado y gobierno federal, porque pues no nos había tocado que en este caso fueran de la misma ideología el gobierno y federal. Normalmente las leyes federales se aplican en forma general en el país. Tal vez nos ayude en mucho los impuestos que se pagan aquí con mayoría, que son el impuesto a la minería. Pudiera ver, no creo que subsidios, porque eso se tendría que publicar ya sea en leyes o en miscelánea y no las hay, pero tal vez pudiera abrirse un parteaguas en cuanto a no cerrar las puertas a los grandes proyectos que se vienen de minería, que siempre están ahí esperando oportunidades, que se les dé oportunidad de parte del gobierno para sus inversiones. Y eso nos conviene en el Estado, porque hay muchos pueblos que de la sierra que viven de la minería. Entonces yo siento que que podemos avisorar buen futuro para el Estado sobre todo. Llegar a buen puerto. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves, Mario, este aspecto, este punto? ¿Coincides con la contadora? Sí, bueno, hay un área de oportunidad importante para Sonora como es el litio, ¿no? Donde incluye la minería, sobre todo en la parte serrana de nuestro estado. Y ahí hay una oportunidad para que incluso el Estado, contrario a cómo se hizo antes, pueda tener un rol un poco más activo, ¿no? Porque antes lo que sucedía es que los particulares se les daba pues una concesión y ellos explotaban el mineral. Ahora ya el gobierno, a través de una empresa que se llama Litio para México, va a poder desarrollar toda la cadena de litio, no únicamente la extracción, sino digamos, la transformación e incluso la manufactura eventualmente de baterías. Hay que recordar que hay un proyecto para modernizar todas las aduanas, no únicamente las de la frontera norte, sino también las portuarias y aeroportuarias. En el puerto de Guaymas hay una expansión muy importante que puede llevar efectivamente a que también haya mayor capacidad para procesar y transportar mineral. Y por otro lado también está la recuperación de las concesiones de los aeropuertos de Ciudad Obregón y de Guaymas en estos momentos en manos de ASA, que podría reactivar, y sobre todo el de Guaymas, para que se convierta en un punto logístico multimodal, es decir, conectadas las vías del tren al puerto, al aeropuerto, a la carretera 4 carriles, y abre nuevas oportunidades también para desarrollar industrias como la minería, pero también como la manufactura, que es realmente lo que Sonora, de lo que vive Sonora, ¿no? Ya no somos un estado principalmente agrario ni minero, sino la manufactura ya es lo que pesa más, lo que genera más empleo, más valor agregado. Entonces, también da oportunidad a que lleguen nuevas industrias, ¿no? Nuevos sectores que todavía no tienen presencia en el estado. Esperemos que vaya por ahí. Recapitulando un poquito en cuanto a la infraestructura, al trabajo que se está realizando, nuevas obras en el estado de Sonora. Estamos hablando de la carretera que conecta a Guaymas con Chihuahua, estamos hablando de la planta solar, la remodernización de aduanas, del puerto de Guaymas. ¿Cómo se involucra el área de la construcción? ¿Qué tan involucrada está dentro de estas obras? Bueno, pues con la participación de la ejecución de los mismos proyectos,
Es sumamente importante que estos proyectos se reactiven y que al primer año se haya podido dar Puerto Peñasco con 20,000 millones de pesos aproximadamente de inversión ya asignados, faltantes todavía aproximadamente 18,000 más. O sea, es un monstruo de obra que jamás se había visto por parte del gobierno en una sola obra en el estado de Sonora que se apostara tanto, ¿no? También, como se comenta, el tema de la minería, pues Sonora es el productor número 1 a nivel nacional, tiene más de una tercera parte de lo que se desarrolla en minería, se hace en nuestro estado, y eso se tiene que seguir generando y apostarle porque pues dejan grandes derramas económicas, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, que Hermosillo es la capital de la proveeduría minera en México. La próxima semana tendremos aquí la Expo Minera y vamos a poder ver la importancia de cómo este sector mueve, como lo dice, pues lleva a zonas remotas trabajos muy bien remunerados, desarrollo social y obviamente pues buscando cómo esta actividad cada vez más va aportando más hacia la seguridad industrial, hacia el tema ambiental, hacia el cuidado al colaborador de cada empresa para que vaya poniendo en alto nombre de Sonora. Así es. Y bueno, Marco Antonio, ¿qué faltó, qué hace falta en este primer año? ¿Qué es lo que podemos apuntar para nuestro auditorio para ir entendiendo estos conceptos que presentó ayer el gobernador? Bien, aquí habría que, en términos económicos, ya lo mencionaban, la construcción, ¿no? La construcción aquí hay que estar al pendiente. Al mes de junio, el dato más reciente, señalábamos que la industria de el sector industrial presentaba un crecimiento del 6.5%, la industria manufacturera más del 14%, sin embargo, la industria de la construcción tuvo una caída del 2.5%. Si vemos la inversión pública en los primeros 6 meses, ha tenido una caída, ¿no? Aquí a nivel estatal, la inversión pública ha tenido una caída, entonces esperemos que con esta inversión que se va a dar a nivel federal hacia la entidad y también la inversión que va a realizar el gobierno del estado, pues impulse, ¿no? Impulse a la industria de la construcción. También hay un fenómeno que no se mencionó, que es la inflación. ¿Sí? Desde el año pasado se está dando un proceso económico que afecta a los bolsillos de las personas, que es la inflación. Ahorita está por encima del 8%. Si bien es cierto que no le corresponde al gobierno del estado, le corresponde directamente a Banco de México y al gobierno federal. Sin embargo, bueno, pues aquí hay formas, ¿no? de coadyuvar, ¿sí? De coadyuvar a través de la educación financiera y, bueno, también ahí fortalecer, ¿no? las cadenas de distribución para las empresas, ¿no? Entonces, y bueno, también hacer mención de que la economía sonorense se está desacelerando. Si bien es cierto, hay un crecimiento, ¿sí? En los primeros 6 meses hay un crecimiento, y hay señales de que la economía se está desacelerando, ¿sí? Se mencionaba un crecimiento del sector de la actividad comercial, creció las ventas, pero sin embargo, ventas al menudeo registran una caída, ¿sí? Registran una caída. El empleo se está desacelerando. Sí hay generación de empleo, pero cada vez está creciendo menos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que estar atentos, ¿no? De que la economía a nivel mundial, no es algo privativo aquí de Sonora, a nivel mundial se espera que el año que entra, la economía a nivel mundial entre en recesión, que aquí a nivel nacional se desacelere, es decir, que disminuya su ritmo de crecimiento, ¿sí? Y por lo tanto, Sonora, al estar muy ligada al ciclo de la economía de Estados Unidos, que haya mucha relación por las exportaciones, ¿sí? En ese sentido, se tenga ahí un menor ritmo de crecimiento económico, ¿sí? En ese sentido, las políticas de obras públicas del gobierno federal y estatal estarían coadyuvando, ¿no? Pero hay que estar atentos, ¿no? De lo que se podría venir en la actividad productiva y, por lo tanto, en el empleo. Vámonos a temas de educación. El gobernador hizo varios anuncios y habló del trabajo en este año, en este rubro, destacando 489 millones de pesos en rehabilitación,
de infraestructura, también 641 millones de pesos a través del programa La Escuela es Nuestra, pues redoblando también esfuerzos en cuanto a becas y apoyos para estudiantes, a recursos para más de 73,000 estudiantes con recursos superiores a los 500 millones de pesos. Se está buscando readaptar la enseñanza digital. Sin embargo, venimos de 2 años de rezago, 2 años de pandemia, donde niñas y niños empezaron a estudiar desde clases, desde casa. Algunos tenían lo necesario, las herramientas, la tecnología, otros no. Entonces, hubo un rezago muy claro. ¿Creen que en este año esto ha sido suficiente, ese trabajo que se ha realizado? ¿Estaremos llegando ya a un balance? ¿Cómo ve esto, contadora? Obvio no. Yo siento, y todos sabemos que un año no es para nada suficiente después de todo el atraso que traemos. Eh, Principalmente, como dices, pues ya prácticamente son 3 años de pandemia, pospandemia y lo que se le sigue en la economía, eh, resultado de lo que trae de los años anteriores. Entonces, obvio que no es suficiente. Se puede tomar como un buen inicio la iniciativa esta que acabas de mencionar, pero falta mucho. Yo creo que sí, el gobierno del estado tiene que enfocar mucho sus baterías al sector de la educación, dado que eso ya no es el futuro, es el presente del Estado. Hablando a niveles estatales, es el presente del Estado, ya está aquí, pues, el presente. Entonces sí es necesario eh, que crezca mucho la inversión de gobierno, los presupuestos futuros incluyan mucho el lado de la educación. Apostarle más a la Apostarle educación. más para a la educación nivelación. y en todos los niveles. Claro. Mario, ¿algún otro tema pendiente que se tenga en esta administración estatal? Bueno, me gustaría rápido retomar la cuestión de la política educativa, porque Ujú. efectivamente con una pandemia sí hay mucho rezago, pero también hay algunos avances importantes que se registran en este primer año de gobierno. Uno de ellos tiene que ver con la cancelación de deuda de muchos estudiantes, particularmente jóvenes universitarios. La otra tiene que ver con un programa de becas, pues sí es de carácter histórico, porque imagínate reducir en 50% el presupuesto del Congreso Estatal para destinarlo a becas, ¿no? Sí. 400 millones, estamos hablando de algo que por mucho supera toda la política de bienestar que habíamos tenido antes en el Estado. Es un tamaño o es un programa de dimensiones históricas, efectivamente, que le llega a decenas de miles de sonorenses, ¿no? Entonces, eso, también hay un programa de tabletas interesante, un programa de conectividad de algunas escuelas particularmente marginadas o de la sierra que están teniendo por primera vez internet gratuito. Entonces, sí hay algunos avances, efectivamente quedan rezagos porque la pandemia fue muy fuerte, desafortunadamente muchos estudiantes también abandonaron las clases y hay que procurar que ellos pues regresen. Ahí también importa la política en cuanto a las universidades. Pero es una de las áreas donde hay algunos retos. Otra es transporte público, ¿no? Sabemos que el transporte público en Sonora está muy rezagado con respecto a otras entidades federativas. Tenemos ciudades donde domina por mucho el automóvil y no tenemos alternativas en transporte público o en micromovilidad, ¿no? Áreas ciclistas, áreas peatonales. Todo eso difícilmente se soluciona de un año para otro, pero lo que sí es importante es empezar a posicionarlo, empezar a sentar las bases a través de algunas políticas. Hay una muy interesante donde el gobernador habla de 100,000 bicicletas que se van a estar entregando paulatinamente en áreas marginadas. Sí. Y eso me parece que es un foco de atención. Sí. Y por supuesto el transporte público, que poco a poco vayamos agregando unidades principalmente. Ya después podemos meternos a modernización, a crear otras políticas distintas, pero ahorita hay un rezago de unidades, ¿no? Sí, justamente coincide con los reportes, denuncias que nos llegan diariamente de la población de diversos municipios que señalan el tema del transporte, que pues tienen algunas complicaciones al respecto. Entonces sí, ese tema que
que puntualiza. Es muy importante que se pueda seguir trabajando y que veamos más avances en los próximos años. Y bueno, otro tema que resaltó el gobernador fue que Sonora es el único estado con 5 planes de justicia: Yaqui, Seri, Mayo, Guarijío y el plan de justicia para Cananea. Ya para ir cerrando de manera de conclusión, ¿qué opinas sobre esto? Indiscutiblemente es positivo, ¿no? Que se esté considerando sobre todo los recursos que se están destinando a nivel federal y a nivel estatal. Pues, hablamos de más de 10,000 millones de pesos que estarían destinando principalmente al plan de justicia Yaqui, sobre todo ahí para destinar a un plan hídrico, lo cual sin lugar a dudas estaría fortaleciendo ahí la área ahí del pueblo yaqui, y esperemos, ¿no?, que esa fuerte inversión que se estaría destinando en los próximos años impulse el desarrollo social y por lo tanto económico, ¿no?, de la población ahí, de la población yaqui, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas son muy buenas noticias ahí para el pueblo yaqui. Este impulso, ¿no?, que se está dando a nivel federal y a nivel estatal, ¿no?, sobre todo esos recursos, ¿no? Entonces, esperemos ya el próximo año, ya están ahí en el presupuesto a nivel federal, ya están destinados esos recursos, entonces ya esperemos el próximo año, cuando se estén ya invirtiendo, ver los resultados. Muy bien, les queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros, con nuestro auditorio de Noticias Telemax. Por cuestiones de tiempo, sin embargo, yo creo que nos vamos a agendar por una segunda ronda para seguir comentando estos temas del primer informe del gobernador Alfonso Durazo. Le agradecemos a Ruth Yamina Vaz, presidenta del Colegio de Contadores, a Marco Antonio Córdoba, economista, Jorge Aguirre, ingeniero, presidente de la CEMIC Sonora, y también a Mario Campa por haber estado con nosotros, politólogo. Y muy nutrida la participación, los comentarios. Y Rosalba, vamos a seguir al pendiente con todos estos ecos del primer informe. Gracias por acompañarnos, un gusto tenerlos con nosotros. Gracias a ustedes también por sus comentarios. Más adelante los vamos a compartir con el público. Nos vamos a una pausa, volvemos con